Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver. Yo soy Rodrigo Vargas y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 4 de El General en su laberinto de Gabriel García Márquez. No fue mañana mismo, pero fue 4 días después. Mientras tanto, recobró la templanza perdida. Dictó una proclama de adiós en la que no dejaba traslucir las lacras del corazón y volvió a la ciudad para preparar el viaje. El general Pedro Alcántara Herrán, ministro de Guerra y Marina del nuevo gobierno, se lo llevó para su casa de la calle de la Enseñanza, no tanto por darle hospital, como para protegerlo de las amenazas de muerte que cada vez se hacían más temibles. Antes de irse de Santa Fe, remató lo poco de valor que le quedaba para mejorar sus arcas. Además de los caballos, vendió una vajilla de plata de los tiempos pródigos de Potosí, que la Casa de Moneda había tasado por el simple valor metálico, sin tomar en cuenta el preciosismo de su artesanía ni sus méritos históricos. 2.500 pesos. Hechas las cuentas finales, llevaba en efectivo 17.600 pesos con 60 centavos, una libranza de 8.000 pesos contra el Tesoro Público de Cartagena, una pensión vitalicia que le había acordado el Congreso y poco más de 600 onzas de oro repartidas en distintos baúles. Este era el saldo de lástima de una fortuna personal que el día de su nacimiento se tenía entre las más prósperas de las Américas. En el equipaje que José Palacios arregló sin prisa la mañana del viaje, mientras él acababa de vestirse, solo tenía 2 mudas de ropa interior muy usadas, 2 camisas de quitar y poner, la casaca de guerra, con una doble fila de botones que se suponían forjados con el oro de Atahualpa, el gorro de seda para dormir y una caperuza colorada que el mariscal Sucre le había traído de Bolivia. Para calzarse no tenía más que las pantuflas caseras y las botas de charol que llevaría puestas. En los baúles personales de José Palacios, junto con el botiquín y otras pocas cosas de valor, llevaba el Contrato Social de Rousseau y el Arte Militar del general italiano Raimundo Montecuccoli, 2 joyas bibliográficas que pertenecieron a Napoleón Bonaparte y le habían sido regaladas por Sir Robert Wilson, padre de su edecán. El resto era tan escaso que todo cupo embutido en un morral de soldado. Cuando él lo vio, listo para salir a la sala donde lo aguardaba la comitiva oficial, dijo: «Nunca hubiéramos creído, mi querido José, que tanta gloria cupiera dentro de un zapato». En sus 7 muías de carga, sin embargo, iban otras cajas con medallas y cubiertos de oro y cosas múltiples de cierto valor, 10 baúles de papeles privados, 2 de libros leídos y por lo menos 5 de ropa y varias cajas con toda clase de cosas buenas y malas que nadie había tenido la paciencia de contar. Con todo, aquello no era ni la sombra del equipaje con que regresó de Lima 3 años antes, investido con el triple poder de presidente de Bolivia y Colombia y dictador del Perú. Una recua con 72 baúles y más de 400 cajas con cosas innumerables cuyo valor no se estableció. En esa ocasión había dejado en Quito más de 600 libros que nunca trató de recuperar. Eran casi las 6. La llovizna milenaria había hecho una pausa, pero el mundo seguía turbio y frío, y la casa tomada por la tropa empezaba a exhalar un tufo de cuartel. Los húsares y granaderos se levantaron en tropel cuando vieron acercarse desde el fondo del corredor al general taciturno entre sus edecanes, verde en el resplandor del alba, con la ruana tercida sobre el hombro y un sombrero de alas grandes que ensombrecían aún más las sombras de su cara. Se tapaba la boca con un pañuelo embebido en agua de colonia, de acuerdo con una vieja superstición andina, para protegerse de los malos aires por la salida brusca a la intemperie.
No llevaba ninguna insignia de su rango ni le quedaba el menor indicio de su inmensa autoridad de otros días. Pero el halo mágico del poder lo hacía distinto en medio del ruidoso séquito de oficiales. Se dirigió a la sala de visitas, caminando despacio por el corredor tapizado de esteras que bordeaban el jardín interior, indiferente a los soldados de la guardia que se cuadraban a su paso. Antes de entrar en la sala, se guardó el pañuelo en el puño de la manga, como ya solo lo hacían los clérigos, y le dio a uno de los edecanes el sombrero que llevaba puesto. Además de lo que había velado en la casa, otros civiles y militares seguían llegando desde el amanecer. Estaban tomando café en grupos dispersos, y los atuendos sombríos y las voces amordazadas habían enrarecido el ambiente con una solemnidad lúgubre. La voz afilada de un diplomático sobresalió de pronto por encima de los susurros. «Esto parece un funeral», dijo. No acababa de decirlo cuando percibió a sus espaldas el hálito de agua de colonia que saturó el clima de la sala. Entonces se volvió con la taza de café humeante sostenida con el pulgar y el índice, y lo inquietó la idea de que el fantasma que acababa de entrar hubiera oído su impertinencia. Pero no. Aunque la última visita del general de Europa había sido 24 años antes, siendo muy joven, las añoranzas europeas eran más incisivas que sus rencores. Así que el diplomático fue el primero a quien se dirigió para saludarlo con la cortesía extremada que le merecían los ingleses. «Espero que no haya mucha niebla en otoño en Hyde Park», le dijo. El diplomático tuvo un instante de vacilación, pues en los últimos días había oído decir que el general se iba para 3 lugares distintos, y ninguno era Londres, pero se repuso de inmediato. Trataremos de que haya sol de día y de noche para su excelencia», dijo. El nuevo presidente no estaba allí, pues el Congreso lo había elegido en ausencia y le haría falta más de un mes para llegar desde Popayán. En su nombre y lugar estaba el general Domingo Caicedo, vicepresidente electo, del cual se había dicho que cualquier cargo de la República le quedaba estrecho, porque tenía el porte y la prestancia de un rey. El general lo saludó con una gran deferencia y le dijo en un tono de burla: «¿Usted sabe que no tengo permiso para salir del país?». La frase fue recibida con una carcajada de todos, aunque todos sabían que no era una broma. El general Caicedo le prometió enviar a Honda en el correo siguiente un pasaporte en regla. La comitiva oficial estaba formada por el arzobispo de la ciudad, hermano del presidente encargado, y otros hombres notables y funcionarios de alto rango con sus esposas. Los civiles llevaban zamarros y los militares llevaban botas de montar, pues se disponían a acompañar varias leguas al proscrito ilustre. El general besó el anillo del arzobispo y las manos de las señoras y estrechó sin efusión las de los caballeros. Maestro absoluto del ceremonial untuoso, pero ajeno por completo a la índole de aquella ciudad equívoca, de la cual había dicho en más de una ocasión: «Este no es mi teatro». Los saludó a todos en el orden en que los fue encontrando en el recorrido de la sala, y para cuando uno tuvo una frase aprendida con toda deliberación en las manuales de urbanidad, pero no miró a nadie a los ojos. Su voz era metálica y con grietas de fiebre, y su acento caribe, que tantos años de viajes y cambios de guerras no habían logrado amansar. Se sentía más crudo frente a la dicción viciosa de los andinos. Cuando terminó los saludos, recibió del presidente interino un pliego firmado por numerosos granadinos notables que le expresaban el reconocimiento del país por sus tantos años de servicio. Fingió leerlo
ante el silencio de todos, como un tributo más al formalismo local, pues no hubiera podido ver sin lentes ni una caligrafía aún más grande. No obstante, cuando fingió haber terminado, dirigió a la comitiva unas breves palabras de gratitud, tan pertinentes para la ocasión que nadie hubiera podido decir que no había leído el documento. Al final, hizo con la vista un recorrido del salón y preguntó, sin ocultar una cierta ansiedad, ¿no vino Urdaneta? El presidente interino le informó que el general Rafael Urdaneta se había ido detrás de las tropas rebeldes para apoyar la misión preventiva del general José Laurencio Silva. Alguien se dejó oír entonces por encima de las otras voces. ¡Tampoco vino Sucre! Él no podía pasar por alto la carga de intención que tenía aquella noticia no solicitada. Sus ojos, apagados y esquivos hasta entonces, brillaron con un fulgor febril, y replicó sin saber a quién. Al gran mariscal de Ayacucho no se le informó la hora del viaje para no importunarlo. Al parecer, ignoraba entonces que el mariscal Sucre había regresado 2 días antes de su fracasada misión en Venezuela, donde le habían prohibido la entrada a su propia tierra. Nadie le había informado que el general se iba, tal vez porque a nadie podía ocurrírsele que no fuera el primero en saberlo. José Palacios lo supo en un mal momento y luego lo había olvidado en los tumultos de las últimas horas. No descartó la mala idea, por supuesto, de que el mariscal Sucre estuviera resentido por no haber sido avisado. En el comedor contiguo, la mesa estaba servida para el espléndido desayuno criollo. Tamales de hoja, morcillas de arroz, huevos revueltos en cazuela, una rica variedad de panes de dulce sobre paños de encajes y las marmitas de un chocolate ardiente y denso como un engrudo perfumado. Los dueños de casa habían retrasado el desayuno por si él aceptaba presidirlo, aunque sabían que en la mañana no tomaba nada más que la infusión de amapolas con goma arábiga. Wow. De todos modos, doña Amalia cumplió con invitarlo a ocupar la poltrona que le habían reservado en la cabecera, pero él declinó el honor y se dirigió a todos con una sonrisa formal. Mi camino es largo, dijo. Buen provecho. Se empinó para despedirse del presidente interino y éste le correspondió con un abrazo enorme, que les permitió a todos comprobar qué pequeño era el cuerpo del general y qué desamparado e inerme se veía a la hora de los adioses. Después volvió a estrechar las manos de todos y a besar las de las señoras. Doña Amalia trató de retenerlo hasta que escampara, aunque sabía tan bien como él que no iba a escampar en lo que faltaba del siglo. Además, se le notaba tanto el deseo de irse cuanto antes, que tratar de demorarlo le parecía una impertinencia. El dueño de la casa lo condujo hasta las caballerizas bajo la llovizna invisible del jardín. Había tratado de ayudarlo llevándolo del brazo con la punta de los dedos como si fuera de vidrio, y lo sorprendió la tensión de la energía que circulaba debajo de la piel, como un torrente secreto sin ninguna relación con la indigencia del cuerpo. Delegados del gobierno, de la diplomacia y de las fuerzas militares, con el barro hasta los tobillos y las capas ensopadas por la lluvia, lo esperaban para acompañarlo en su primera jornada. Nadie sabía a ciencia cierta, sin embargo, quiénes lo acompañaban por amistad, quiénes para protegerlo y quiénes para estar seguros de que en verdad se iba. La muía que le estaba reservada era la mejor de una recua de 100 que un comerciante español le había dado al gobierno a cambio de la destrucción de su sumario de Cuatrero. El general tenía ya la bota en el estribo que le ofrecía el palafrenero, cuando el ministro de Guerra y Marina lo llamó. ¡Excelencia! Él permaneció inmóvil,
con el pie en el estribo y agarrando de la silla con las dos manos. «Quédese», le dijo el ministro, «y haga un último sacrificio para salvar la patria». «No, Herrán», replicó él, «ya no tengo patria por la cual sacrificarme». Era el fin. El general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios se iban para siempre. Había arrebatado al dominio español un imperio 5 veces más vasto que las Europas. Había dirigido 20 años de guerras para mantenerlo libre y unido, y lo había gobernado con pulso firme hasta la semana anterior. Pero a la hora de irse, no se llevaba ni siquiera el consuelo de que se lo creyeran. El único que tuvo bastante lucidez para saber que en realidad se iba y para dónde se iba fue el diplomático inglés que escribió en un informe oficial a su gobierno: «El tiempo que le queda le alcanzará a duras penas para llegar a la tumba».